Pues bueno, muchísimas gracias por seguirnos acompañando en este tercer Festival Virtual Calaveras y Diablitos con, de verdad, dos grandes amigos, causas, patas, carnales, Gustavo Salas de México y Eduardo Cabezudo de Perú. Voy a empezar presentando a Gustavo Salas Rodríguez. Es de Ciudad Nezahualcóyotl, de Estado de México, nació en 1996. Colaboró en distintas plaquettes, así como en la antología Pétalo de Hierro y Penumbra, líneas y versos al filo de la nostalgia y el horror del Taller de Creación Literaria 2022. Es autor del poemario Procesión de Sombras, del que vamos a hablar el día de hoy. Gustavo, muchas gracias por estar hoy con nosotros en este foro. Muchas gracias primero por la invitación y para mí es un gusto poder compartir contigo y con el Causa. Y el causa es Eduardo Cabezudo Tobar, quien estudió farmacia y bioquímica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En mayo del 2012 fue invitado a formar parte del grupo Parasomnia, agrupación de difusión poética. Se separa de la agrupación en agosto del 2013. Poemas suyos se encuentran en las antologías Al otro lado del verso, Vox Horrísona, muestra de poesía peruana última, Enero en la palabra 2014 y Antología 22 de Enero en la palabra, editada por el gobierno municipal de Cusco en el 2018. Ha publicado los libros de poemas póstumamente, Se la canto 2015, La liberación de las ranas, por la misma editorial en 2017, y Augurios del caracol más rápido del jardín, salido del horno este año por Alastor Editores. Eduardo, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Más bien, gracias a ti por la invitación. Tiempo que no teníamos oportunidad de conversar y bueno, agradecido por estar acá en este espacio junto a Gustavo también, mis causas. Justo estoy muy emocionado porque en realidad son dos escritores, poetas, que a mí me llaman mucho la atención, con las cuales he podido compartir poco. En realidad compartimos poco, pero creo que eso poco que hemos compartido ha sido muy intenso, ¿no? Este año tuve la Uf. fortuna de sacar libro también, entonces, y justamente más o menos lo hice en paralelo con Gustavo, entonces hemos tenido un par de presentaciones. A mí me sorprendió muchísimo cómo en este primer libro de Gustavo se nota ya este feeling, ¿no? Poético que a veces es difícil de encontrar, ¿no? Pero antes de hablar de los libros, me gustaría preguntarles, ¿de dónde surge este camino como alguien que nace en Ciudad Neza y crece en la periferia de la ciudad y retoma este camino de las letras y sobre todo de la poesía? ¿Cómo fue ese camino, Gustavo? Pues yo creo que desde niño siempre tuve un acercamiento a los libros. Si bien no como tal poesía o poemas, pero sí tuve acercamiento a libros de cuentos infantiles. Cuando era niño, pues mis papás me acercaban a ese tipo de literatura y siempre me llamó la atención las historias, y como que desde ese momento tuve esa inclinación por hacer algo parecido. O sea, ya me gustaba y me pregunté un día, ¿no? ¿Qué pasaría si yo hago esto? Yo lo intento. Y ya con el paso de los años, pues, también me fue gustando más, la música. Crecí como bien dices, aquí en Nesa, y entonces, pues, es mucho de canciones populares, ¿no? En casa se oía a Juan Gabriel, a José Alfredo. Yo creo que la cultura de México sí es, bien dramática, bien azotada, ¿no? En ese sentido de las canciones. Entonces, pues, yo crecí escuchando eso y también quise en algún momento hacer algo parecido, y fue hasta que yo creo tenía 16, 17 años que ya empecé a conocer un poco más, la poesía y algunos autores, y fue cuando me empecé a interesar por escribir poemas, y en ese momento, pues, empezó todo. Muchas gracias, Gustavo. Hay una parte que a mí me pareció muy interesante cuando arribé a Lima, porque uno cuando llega a otro país, pues de turista, ¿no? De repente es como que siempre quieres dar una buena impresión del país, ¿no? Eso era evidente. Entonces,
A veces yo le decía, no, es que a mí llévenme a los, o sea, yo quería a los conos, ¿no? O sea, yo quería ir al Nesa de Lima, ¿no? Entonces de repente todos decían, no, es que cómo te voy a llevar ahí, ¿no? No, casi casi no iba a salir vivo, pues, ¿no? Y decía, pues, yo crecí ahí, pues, o sea, no creo, igual sí puedo salir con un par de heridas, pero no creo que salga tan así. Y entonces, en estas mismas juergas en Lima, ¿no? Conocí a Eduardo Cabezudo, conocido a todos por Cabezudo, así le dicen, como yo también tengo el mote, todo el mundo me dice Torres, o sea, Cabezudo le dicen Cabezudo, ¿no? Y entonces me, Sí, me pues. generó una muy buena conexión porque pues veníamos de esta periferia, que en Lima le dicen los conos, porque la ciudad no ha crecido como hacia los lados, sino crece hacia el norte y hacia el sur. Entonces, tuve esta sensación, ¿no? Así como decir, de esta camaradería que te da, pues, haber crecido en estas condiciones periféricas, ¿no? O de cono. ¿Cómo fue tu experiencia para No sé, llegar a las letras, Cabezudo? ¿quién te quería llevar a los lugares más bonitos de Lima? Yo me acuerdo haberte conocido en los peores antros del centro de Lima, así que, pero bacán. Bueno, ¿cómo llegué a la poesía? ¿O cómo me interesé? Bueno, yo pensaba que la forma como yo me llegué a interesar era bastante común, pero veo que no es tan común o no lo mencionan quizás de repente. Bueno, en mi caso fue porque en mi casa siempre hubo contacto con los libros por parte de mi padre, que es un aficionado a la lectura. Sin embargo, con respecto a la poesía, eh, me acuerdo que en la época de secundaria me gustaba mucho una niña de ese tiempo y yo hasta ahora mismo me considero una persona muy tímida. Quizás no se me note tanto, pero muy dentro de mí siento que todavía lo soy. Y en ese tiempo se me ocurrió la genial idea de empezar a escribir cosas para poder mandárselas a esta niña y bueno, nada, fue así como empezó mi afición por la poesía de una forma bastante terrenal. Luego de eso, obviamente, bueno, la chica nunca me paró bola, pero luego de eso se me quedaron las ganas de seguir escribiendo, de empezar a leer, más allá de lo poco de poesía que nos enseñaban en el colegio. Y nada, fue así como fue entrando el gusto por la poesía, por la lectura sobre todo y por escribir. Hay una condición que a mí me gusta mucho, que aprendí justo en la época en Lima, que básicamente fue mi primera escuela, mi primer sensei. Ustedes fueron mi primer acercamiento, ¿no? A toda esta condición. Y aprendí que la poesía estaba en el día a día, ¿no? En esta condición cotidiana que tenemos. Entonces yo dije, como dicen allá, man, ya. Entonces ahí me entendí, ¿no? El poder que tenía, porque en México habíamos perdido de cierta forma esta conexión, esta trascendencia poética. Digamos, nuestro último gran movimiento es en los 70 con el infrarrealismo, que estaba en línea directa, ¿no? Con Hora Cero, que tuve Ujú. oportunidad también de conocer a poetas de Hora Cero, y entendías esa reverencia, ¿no? O sea, eh, mientras allá los de Hora Cero eran rockstar, acá los que quedaban del infrarrealismo, pues defendían su no ficción de la novela de Bolaños, ¿no? Entonces, hasta había perdido ciertas cosas. Entonces, en todo ese colapso, encontré los talleres de creación literaria, ¿no? que ayudan mucho a, primero, que la gente pueda sacar cosas a través de la escritura, ¿no? Pero que también hacen colectivos. En este sentido, pues entendí también como que teníamos esa gran diferencia, ¿no? Mientras acá, digamos, nos junta un poco esa intención de tallerear los textos, un poco en Lima lo que sucedían eran los grupos de poesía que estaban sucediendo, ¿no? No sé cómo viste tú o cómo llegaste tú, Gustavo, a esta condición colectiva, poéticamente. Sí, pues también, ahora que lo dices, a pesar de que, por ejemplo, aquí en Nesa hay mucha gente creativa, mucha gente que hace cosas, es, es algo difícil encontrar ese tipo de comunidad. Como que de pronto hay muchos encuentros, pero como que cada quien va por su lado. Entonces, yo conocí el taller primero por Henry de Luque, que también es de acá de Nesa. Él no sé, creo que 2016, algo así, 2017, ya me estaba invitando.
y yo por diferentes razones no pude ir, pero desde ese tiempo ya me quería jalar para allá. Y luego entré por Joyce, porque conocí a Joyce Flores y ella me invitó de nuevo y como que tal vez ya estaba listo. Y entonces yo ya había ido a un par de talleres de una sesión porque no habían durado más. Este, entonces todavía no entendía muy bien qué se hacía. Y recuerdo muy bien en el Dada X, yo creo que te acordarás del aniversario número 10 del taller, que este Borja hizo lectura de su prólogo de la antología. Y entonces en ese prólogo empieza a recorrer toda la historia de los talleres literarios. Y entonces la verdad es que ese texto me emocionó bastante y fue como que el último empujón para yo decidir anotarme al taller y creo que el mes siguiente fui y me anoté y encontré que esa camaradería de todos, sobre todo con un mismo fin, ¿no? Que son las letras y que es gente que lo respeta, que respeta las letras a pesar de que es muy estricto y de repente un poco rudo el taller. Este, todo es con el fin de las letras y a mí eso me pareció muy atractivo y me atrapó y me seguí dos talleres al hilo y ya después fue cuando salió el libro. Y justo ahí nos vamos a quedar porque es, digamos, el Sí. tercer round, ¿no? Eh, Eduardo, ya que he estado un poco distante ahora de toda la movida ya, ¿no? Que también me emociona mucho en el mismo aspecto de acá, que es medio arrabalero también el asunto, que se comparten las letras con los tragos, ¿no? Ahí va un poco pegado de la mano, ¿no? Ahí como esta camaradería, muy interesante también en Lima. Pero ¿qué ha sucedido, no? O sea, después de esta etapa, digamos, que yo noté que se estaban haciendo como estos grupos, de diferentes grupos, tú mencionas, ¿no? Que sales de Parasomnia en 2013 y luego haces tu camino de solitario o qué ha pasado con los grupos en ese sentido colectivo. No, pero es que acá también se forman bastantes grupos, ¿ah? De poesía. De talleres de poesía no he participado mucho, pero acá como que eh, se, hay gente bastante guerrera acá que se las da por empezar a organizar recitales de poesía, ¿no? Se forman lazos, y de esa forma más o menos se van formando los grupos, los colectivos de poesía, por ejemplo. En ese tiempo, en Parasomnia, yo lo conozco a Efraín Altamirano, que tú lo conoces muy bien, eh, que hasta ahora sigue impulsando su proyecto de difusión poética, ¿no? De Poesía al Paso y la Caravana de Poesía, por ejemplo. Después de salir de Parasomnia, los dos salimos prácticamente al mismo tiempo de Parasomnia y junto con otra compañera, Indira Nampa, formamos Goliardos, que en ese tiempo también nos dedicábamos a armar movidas de poesía, de recitales. eh, Luego de eso, ya cada quien, duró poco Goliardos, cada quien empezó a de repente enfocarse más en su propia escritura, ¿no? Eh, yo en poder publicar póstumamente con Celacanto y con Celacanto también, con el grupo de Celacanto Editores, se formó un bonito grupo en ese momento con José Miguel Herboso, Paul Forsyth, Fernando Reverter, gente que entre nosotros sí, me acuerdo que con este grupo sí nos quedamos como que un poco más haciendo talleres, ¿no? Revisando la tradición poética y todo esto. Bueno, siempre terminábamos con unos tragos, pero al menos le metíamos un poco más de ganas en revisar, en revisar la tradición, ¿no? Ya luego de esto, publico La Liberación de las Ranas también con Celacanto y se quebró Celacanto lastimosamente por un montón de motivos. Y bueno, han habido un montón de grupos poéticos acá dentro de la movida limeña y peruana en general. Bueno, acá siempre se dice que levantas una piedra y saltan tres poetas, ¿no? Entonces hay un montón de material como para formar infinidad de grupos, infinidad de grupos. Y cada quien, bueno,
algunos más sectarios que otros, pero cada quien tratando de meterle fuerza, meterle punche a su escritura, ¿no? Eso de Efraín me gusta muchísimo. Es el sueño que yo siempre he tenido en México. Esto que Eduardo menciona sobre caravana de poesía es que los poetas van como en una especie de procesión por diferentes ciudades de Perú Ajá. y, bueno, digamos que Lima, Arequipa, llegan a Cusco y en todo el trayecto van visitando como pueblos o ciudades y van en cada uno de ellos haciendo recitales, a veces van caminando, recitando, ¿no? O sea, en realidad es una caravana de poesía literal, pues, ¿no? Es una bella idea que a mí siempre he querido hacer. Los brazos se han extendido. Quiero decirle a Cabezudo que gracias a la pandemia, un poco el taller de creación literaria se extendió porque entonces tuvimos esta posibilidad de que poetas que no eran de la ciudad se metieran a los talleres virtuales. Entonces encontramos gente de Monterrey, gente de Guerrero, ¿no? Entonces de repente siempre he tenido ese sueño, ¿no? De ir como entre la caravana, pero un poco pues las condiciones, ya saben, políticas del país están un poco así difíciles, pero es un gran sueño, ¿no? Porque esta intención de poder mover la poesía, de poder conectar entre el país, me parece también muy importante, ¿no? Creo que en Perú lo tienen un poco más ejercitado, ¿no? Sí se rompe un poco la conexión cuando ya hablamos de Latinoamérica, ¿no? Justamente hablando de eso que yo le decía a Cabezudo, que yo quisiera tener su libro, ¿no? Quisiera tenerlo aquí el libro, pero de repente las conexiones editoriales, ¿no? El transbordo del producto, digamos, es complicado. En ese sentido, pues ya me gustaría entrar de lleno a los libros, ¿no? Y voy a empezar con el de Gustavo, que se llama Procesión de Sombras. Gustavo, dime cómo surge la idea del libro. Ya lo mencionaste un poco con esta condición que tú te aplicaste en el taller, pero después cómo fueron estos detalles finales. Bueno, yo llegué al taller ya con algunos textos, tal vez la mitad de lo que es ahora el libro. Y durante los 2 talleres que estuve, que fueron 6 meses, escribí la otra mitad a partir de los ejercicios que nos iban dejando en el taller y de lo otro poco que iba escribiendo independiente de las sesiones. Y, y pues nada, con lo que iba aprendiendo en el taller también fui de alguna forma tallereando los que ya tenía o dándome cuenta qué le hacía falta, ¿no? Como que irle apretando ciertas tuercas. Eso en el sentido de más del oficio, pero dentro del proceso creativo, las motivaciones pues fueron obviamente personales. Iba saliendo de una relación y entonces el libro pues terminó siendo un libro de duelo, ¿no? De como para cerrar ese capítulo. Y, y de eso precisamente habla la mayor parte del libro, del duelo, eh, por una parte a una persona que aunque sigue viva físicamente, pues ya no forma parte de mi vida. Y también, por otro lado, me encontré con que estábamos en pandemia, ¿no? Estábamos encerrados, estábamos igual y un poquito ya saliendo de eso, pero el mundo todavía seguía pues muy afectado por lo que estaba pasando y entonces eh, también independiente de la introspección que fue este trabajo, también fue un mirar hacia afuera y mirar al mundo pues que estaba en pedazos y también tal vez la otra mitad del libro tiene que ver con eso, con la mirada hacia afuera también. Bueno, yo la verdad cuando adquirí el libro, que básicamente tú me lo diste porque coincidimos en publicar prácticamente al mismo tiempo el espacio-tiempo y esta procesión de sombras, eh, pues la verdad a mí me gustó muchísimo, ¿no? O sea, son como de esos primeros libros que yo dije, wow, ¿cómo Gustavo lo consiguió tan rápido? O sea, ¿cómo consiguió aprender a armar el artefacto que es el poema de una forma ya muy rápida, ¿no? No pareciera que es un primer libro, ¿no? Pareciera que ya tenías cierto camino recorrido. A diferencia, por ejemplo, a Cabezudo,
que ahora que tuve la oportunidad de leer el augurio, bueno, augurios del caracol más rápido del jardín, pues descubrí que, bueno, que ya es una cosa totalmente pulidísima, pues, ¿no? O sea, se nota que aquí sí hay un trayecto súper largo, a pesar de no haber conocido tanto los otros trabajos, acá, ya entrando por la editorial, pues uno dice, bueno, pues ya se ganó cierto respeto el señor Eduardo Cabezudo Tobar, ¿no? Bueno, en realidad yo he estado un poco desconectado de, no de la poesía, porque uno nunca se desconecta de la poesía porque sigue leyendo, sigue escribiendo y es ahí donde está la poesía en realidad, ¿no? Pero de las movidas, ¿no? De los colectivos, sí, por cuestiones, bueno, de trabajo, de mi vida en pareja, de repente, de proyectos personales también y de pareja que bueno, me distancié un poco de las movidas, pero uno sigue escribiendo, ¿no? Y bueno, y Augurios del caracol más rápido del jardín, eh, es algo, el, el tótem del libro, que es el caracol más rápido del jardín, es una cuestión simbólica para mí, ¿no? El caracol más rápido del jardín es este ser que trata de hacer todo lo mejor que puede con lo que tiene, pero aún así puede llegar a ser el caracol más rápido del jardín, pero sigue siendo un caracol, ¿me entiendes? Sigue siendo un ser súper lento, ¿no? Y trazo un paralelismo con la vida del obrero actual, ¿no? Al menos acá en Lima, el obrero actual no es el obrero que era hace 50 años, ¿no? Que está en una factoría de repente, que se identifica con su trabajo, que no está. El obrero de ahora está mucho más alienado con respecto al producto de su trabajo, porque es, por lo general, una persona, un joven que está dentro de los call centers, por ejemplo, ¿no? Eh, Trabajando con personas que ni siquiera viven dentro de su país. Muchas veces servimos de call center para España, para otros países de Latinoamérica. Bueno, como ejemplo, nada más lo digo, ¿no? Pero la idea de Augurios del caracol más rápido del jardín era, de cierta forma, y en la mayoría de poemas, plasmar la vida del obrero de ahora, ¿no? Que es un obrero que está totalmente alienado y que generalmente dentro de su empresa también eh, recibe una ráfaga de ideología con respecto a ponte la camiseta, la milla extra y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, trata de ser más comprometido y más serio que que los otros dos libros, eh, pero nada, trato también de ser súper cotidiano como eran los libros anteriores, ¿no? Para mí, que tuve la fortuna ya de echarle una primera leída, creo que el mayor privilegio o el mayor augurio que yo noté en el libro es que puedes lograr hacer que conceptos abstractos tomen ciertas imágenes y cierto significado, ¿no? Está la idea del ser, está la idea de la idea, está la idea de la tristeza, está toda esta idea de la monotonía de la que te refieres, y entonces la transformas en imágenes y me parece una gran genialidad, pues, ¿no? Así que, sin Gracias. más, me gustaría que nos pudieran compartir un par de textos de los libros para que la gente un poco pueda ver de qué va cada uno de ellos. Gustavo, ¿te gustaría comenzar a ti? Sí, bueno, les voy a leer este que se llama Un cuerpo olvidado. Cuando el amor muere, solo permanece el duelo, mas debería quedar un cuerpo al cual llorarle, notificar por teléfono a la familia y los amigos, decir en voz baja, se nos fue, esperar en la puerta, recibir a los dolientes y tomar café alrededor de ese amor finado, regar con nuestro llanto todas las flores y recordar los días felices a la tenue luz de los cirios. Los vecinos entenderían que aquello falleció. No habría preguntas en los siguientes meses, ni miradas mudas buscando a quien ya no está.
que el mundo sepa que nuevamente estamos solos y así se conduelan de esa ausencia que tanto nos arruina. Debería quedarnos un cadáver y sepultar junto con él cualquier objeto que reavive su memoria, lanzar a esa fosa las cosas más preciadas, los libros, las cartas, las fotografías, dejar caer el primer puño de tierra y la última de las rosas. Cuando el amor muere, deberían quedar restos a los cuales llorarles, y no este luto invisible. Deberían quedarnos unos huesos que inhumar, y no este duelo que pasa desapercibido. Si pudiera hacer una petición, a mí me gustaría los esfuerzos de la hormiga. Sí, claro que sí. Los esfuerzos de la hormiga. Las hormigas pueden cargar hasta 100 veces su propio peso, pero todavía no se sabe cuánto dolor puede arrastrar el cuerpo humano. He visto a mi padre con un elefante en los hombros al volver del trabajo, a la mujer de la oficina caminar con un ancla en cada mano en lugar de sus hijos, al niño de la calle soportar la estatua de su madre ausente, al hombre arruinado sostener un yunque al salir del banco. En cuanto a mí, podría jurar que cuando ella se fue, sentí que llevaba a cuestas un edificio entero. Solo he podido llegar a aproximaciones de los esfuerzos de la hormiga, porque el dolor siempre desarrolla otras densidades y encuentra nuevos cuerpos donde alojarse. Justo pedí este porque creo que es donde conecta también con esta idea que tiene Eduardo, ¿no? Acerca de cómo es Buena. esta vida Ajá. contemporánea, donde estamos sumergidos en todo este mar de preocupaciones, en este peso que cargamos y que a veces ni siquiera debe ser nuestra responsabilidad, ¿no? Pero simplemente lo hacemos porque ya estamos súper condicionados. Me Sí. gustaría hacer aquí el puente y que Eduardo nos leyera un par de él y luego cerramos con un último, Gustavo, ¿te parece? Claro que sí. Bacán. Sí, me gustó mucho. Bueno, yo voy a leer de este último libro, Augurios del caracol más rápido del jardín, voy a leer el poema Bosón. Bosón. Nos dieron el comunismo y no supimos implementar el comunismo. Nos dieron la revolución en la industria y no pudimos liberarnos del amor a lo combustible. Nos dieron el amor romántico y le cobramos impuestos a la ternura. Crecimos confiados en lo sustitutorio de la vida por debajo de las nubes. Un caracol corriendo en la pista a la mitad del desfile, pensando que muestra su pie carnoso mientras comprueba el buen sabor del vidrio. Futura mancha de pulpa y caliza a la mitad del nuevo suburbio. La justificación de la escoba a la que ya no le quedan cerdas y llora pensando en la extinción de los moluscos, considerando con miedo la frecuencia con que muere la gente a la que admira, se sorprende de lo rápido que nace y envejece el odio. Entonces empiezan las fantasías. Hay que plantar un árbol, hay que escribir un libro, hay que tener un hijo, hay que odiar a Dios y luego hacer las paces con Dios y luego, si no se siente acosado, si le somos atractivos y nos dio una señal de avance, hay que hacer el amor con Dios, hay que tratarlo con cariño o con fuerza. Total, adáptate a su ritmo, que sepa que volveremos a llamarlo, pero no mañana ni pasado, que no crea que estamos desesperados, que no piense que no hay otros dioses, al contrario, que crea que somos únicos, que tenemos iglesias únicas alojadas en templos únicos, que de quemarse arderían en un fuego único que atraería a su luz insectos únicos y gigantes, hambrientos del dulce sabor de las cenizas y el olor a apareamiento, movidos por ese espíritu desalojado por la fuerza de la redención, ese síndrome compuesto por múltiples maldades todavía lejanas al aprendizaje,
similar a la ingeniería necesaria a la hora de levantar una sonrisa sin echar mano de lo ridículo. Rehenes ignorantes como somos del razonamiento cuántico, el pensador reforma lo pensado y cambia de lugar ideas y personas. Un bosón se instala en el pecho, sin pulso ni masa, no crea nada, pero quema. Bueno, voy a leer dos poemas, ¿verdad, Miguel? Sí, para aventarnos una última ronda. Ya, chévere. Entonces, eh... Acá mi petición es el tributo a Montalbetti. ¡Ah! Ya, ok. Ya listo, Pero si listo, voy a quieres, si no el que leerlo. tú quieras. Sí, sí, está bien, voy a leerlo. En algún momento me dijeron que, alguna persona me dijo en algún momento que lo lea. Es un tributo, ¿ah? Tributo a Montalbetti. Uno, detente, enciende tu neocórtex. Dos, mira lo bien que escribo, también que no logras entenderme. Podría decir algo de forma tan clara que molería su imagen bajo el peso de su brillo, aunque de hacerlo, eso de lo que hablo habrá desaparecido, y con ello mi último libro y tus ganas de leerme. 3. A la vez, puedo decir muchas cosas. En ese caso, esto no sería un poema, sino un ensayo a la venta en la ya diminuta sección Poesía de Librerías Crisol. Disculpa, ya nos estamos demorando. 4. ¿Sigues acá? Me mató porque hace un verdadero tributo. Yo tengo un par de covers. Si un día ves al maestro Montalbetti, dile que tengo un par de Bueno, covers porque a veces cuando estás así en medio del poema y estás un poco de claridad, yo sí me echo de repente a Mario y me da como esta idea de salirme a otra cosa, ¿no? Y decir, bueno, al final le puedo decir que es un poema, ¿sabes? yo no lo conozco a Mario Montalbetti personalmente, conozco sus libros, sí, me gusta mucho Mario Montalbetti, pero me gusta tanto que a veces, bueno, no sé qué pensará la gente cuando oye esto, me gusta tanto que a veces no sé si es un genio o si me está estafando. Entonces, de repente, porque yo no tengo la formación que él tiene, ¿me entiendes? Él es un lingüista, yo no he estudiado nada que tenga que ver con las letras, pero siento eso a veces, ¿no? Con la poesía de Montalbetti, que no sé si es un genio o me está tomando el pelo, ¿no? Y bueno, quise plasmarlo en el poema, ¿no? Este poema que hace acerca de explicar cómo es el poema con Riquelme. O sea, Ah, me parece brutal, pues, o sea, es algo que solo pudo haber surgido en Sudamérica. O sea, a mí me dan ganas de decirle a Villoro, mire, maestro, con todo respeto, hay gente, o sea, por eso los sudamericanos sí pueden ser campeones del mundo, pues, ¿no? ah. Bueno, O sí, sí, sea, sí. la poesía es muy poderosa en ese sentido, ¿no? Tengo esa misma intención, pero para mí sí creo que es alguien, por lo menos que no tiene temor de decir, pues miren, esto puede ser cualquier otra cosa, pero si yo Sí, digo que sí, sí, es claro. un poema y se acabó. Entonces, de repente tener esa libertad a mí me parece, claro, puedes caer en el engaño, pero también me parece una forma súper chida, ¿no? De poder El resolverlo. engaño, el engaño también es válido, ¿no? Es súper válido, más bien, Exactamente, sí, claro, dentro de me la parece. poesía. Y también Ale, hay una cosa que me gusta mucho en este sentido, porque a veces, justamente cuando estoy buscando, ¿no? O sea, un poco de referencia, un poco de ver cómo lo resuelve alguien más, un poco de esta condición que nos envuelve a todos, porque ya vimos, tenemos estos arquetipos que pues, nos sustentan como sociedad latinoamericana, pero cómo lo resuelve cada uno es muy interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, también me gusta tener estos ejercicios para que un día pues, nos puedan escuchar, ¿no? Entonces, en ese sentido, Gustavo, por favor, uno o dos, los que tú quieras, para que la gente te pueda escuchar en el futuro, ¿no? Para el poeta que apenas ahorita tiene 5 años diga, ah, mira, Gustavo lo resolvió así.
y está chido. Ok. Este poema se llama Un mal sueño. Los días son perros cansados que vemos pasar desde la puerta. Las calles guardan cierto olor a despedida y ya no se habla de esperanza. Últimamente hay demasiada tristeza en el vendedor de periódicos. A la mujer de la esquina le faltan ojos para llorar todas sus lágrimas. El hombre atropellado por la tarde se queda largo rato derramando su aliento en las piedras. Los viejos se refugian tambaleantes hacia un frío que no entienden. El dolor nos llega por contagio, pues en casa no es distinto. La soledad y el insomnio saltan a mi cama como un par de niños asustados en una noche de tormenta. Me siento como un remiendo de carne a orillas del grito, pero nada puedo hacer frente al silencio que me llena la garganta. A veces pienso que la vida es un mal sueño y nadie viene a despertar. Y tú me dices si otro o ahí la dejamos. Yo digo que otro, ¿no? Sí. No sé. Órale. Este, ok, este se llama No he aprendido a irme. No he aprendido a irme. Siempre dejo algo en los cajones. Poco a poco mis pertenencias se van quedando en diferentes sitios, como evidencia de que estuve, de que fui. Supongo que es una manera de anclarse a la vida del otro. Nunca aprendí a decir un adiós definitivo. Hay quien se deshace de las personas como quitarse los zapatos, pero yo no. Todavía conservo el collar de la primera mujer que anocheció en mis huesos, y la última vez que le prometí a alguien no volver, me quedé la noche entera recogiendo sus lágrimas. Pese a esto, me han dejado siempre a la soledad de un portazo. Yo no sé cómo despedirme sin dejar la puerta entreabierta. Muchas gracias, Gustavo. Y pues nada, o sea, la verdad es que muchas felicidades también por el libro. Sé que vendrán muchos más porque se nota como esta intencionalidad, ¿no? Que le das a los textos y sobre todo la necesidad de poder seguir experimentando ciertas cosas, ¿no? Si bien es cierto, sí, el libro es muy triste, sí tiene como esta nostalgia muy poderosa, pero bueno, creo que vendrán también nuevos temas que poder experimentar. Sí, Eduardo, podrías regalarnos un par más, pues ya que va a estar difícil, esperemos que en alguna feria de libro o en una condición así, o que presiones a la editorial para que nos mande un paquete a México con precios razonables y distribuirlo como si fueran fármacos, estaría súper chido, pero mientras eso Oye, no sí, sucede, sería chévere, sería chévere. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo podemos hacer para hacer llegar algunos libros a México. Bueno, mientras tanto, yo tampoco no tengo tus libros, Miguel. Tengo uno nada más, el primero que sacaste, que lo sacaste acá inclusive, ¿no es cierto? el diario. Claro, exacto. Tienes, Pero después has vuelto a sacar y ya no te he podido seguir el rastro ya, bueno, por la distancia, definitivamente. Pero ya que te mandé PDF, ya intercambiaremos PDF por mientras entonces. estaría genial y prometo que el próximo verano que aparezca por estas tierras le hago el envío, pues. Bacán, bacán, Y, bacán, ya, buena te voz, llevo, chévere. para que te lleguen un par. La verdad es que justo esto, ¿no? O sea, después escribí otro que se llama Nunca aprendí a escribir poesía, justo, Ujú. y creo que tenía esa sensación como de ser ya como el primer libro enfocado un poco más a los poemas y trae como todo este regreso después de haber estado allá. Y creo que este último tiene ya un poco más de consideración que en mi gusto ya es como que vas adquiriendo esta condición de ser un poco de buscar nuevas formas, ¿no? Entonces eso también súper interesante, por eso digo que a mí me gusta muchísimo ver qué están haciendo todos los demás, ¿no? Porque te complementa, te hace pensar en que no hay un límite, ¿no? Que se puede expresar el arquetipo en muchas formas. Sí, definitivamente, si bien hay que estudiar la tradición, no hay que perder el paso también a tus contemporáneos. Eso yo creo que es básico, definitivamente. Bueno, nada, ya quedó planteada ya la promesa, entonces, Miguel.
Y Pactado. bueno, pactado, chévere. Ya, entonces, nada, leeré, para terminar ya dos poemas. Bueno, este libro también pues se gestó durante la pandemia, también varios de los poemas se terminaron de pulir y se crearon también durante la pandemia. Y bueno, este poema se llama Wuhan en el corazón de un departamento alquilado, para Joaquín. Enseñarte lo genial de la idea del capitalismo, tan genial como agregar un murciélago a la sopa y luego venderla como un manjar, mientras acá nos quejamos de moscas y cabellos, pensamos que ya es hora de que aprendas a ser un hombre, pero no un hombre como tu padre, que se abortó a tus 3 meses de nacido y regresó a los 13 años porque un comercial de televisión le recordó que era un cobarde y quiso ganarse tu cariño con un par de zapatillas 2 veces al año, sin contar con que el agua y el gas de las marchas borró el percudido de tu camisa, pues si bien la sangre es más espesa que el agua, la quinoa con piña de tu abuela es más gruesa que el cemento del que te rodeó a la hora de protegerte de tus preguntas. Tú sabes a quién buscas y cuando la encuentres, sabrás que querrás abrazarla. Entonces temerás por su salud, porque madre te hizo saber que hay besos que enferman, pero tú naciste inmunizado al deterioro, tomaste el quiróptero caldo en el biberón, escupiste el vómito blanco sobre las leyes de tu mercado, hiciste fuertes tus brazos y tu pecho para aplastar los vacíos con cada embestida de tu corazón. Por eso no le temas a los abrazos y por eso sé que en este país inundado de tanta oferta adulterada, tú sí puedes llamarte hombre. Y por último, ay, perdón, ¿dónde está? Ya, este poema que se llama eh, Tras la destrucción o Antitestamento. En la provincia de Lima, en un día nublado como muchos, de un gobierno corrupto como todos, dejo constancia de mi antitestamento. No quiero dar continuidad a lo que fui, solo deseo quemar en otros fuegos el contraído espacio que me ha carcomido. ¿Cuántos despojos dejamos si el origen de las llamas es fiel amante de las cenizas? No dejo más de mí que lo que cabe en estas cuartillas. De todo lo que he amado, no me despido, con plena conciencia de no poder llevarlos conmigo. Tomo de aquellos lo que en el reino de lo inmaterial me sostendría, de mis camaradas un horizonte, de mi familia el sonido único de mis apellidos, de mi compañera subir de contrabando en el camino que une su mirada al infinito. De mí estoy seguro que nada necesitan. Solo a los idiotas dejaría la plena conciencia de todo lo que combatí, para que cada vez que pregunten por qué renegaba tanto, por única vez, se den por bien servidos. Gracias, Miguel. Gracias por la invitación, la verdad. Pues muchísimas gracias a los dos. En realidad estamos prácticamente concluyendo. Si quieren acercarse a estas dos propuestas que para mí son extraordinarias, pueden hacerlo directamente con Gustavo en sus redes sociales o en las redes del Taller de Creación Literaria. Si están interesados en el libro de Cabezudo, pues va a estar un poco más complicado porque tienen que importarlo del Cono Sur. Pero pues bueno, vamos a ver qué podemos solucionar. Si alguien está interesado en el libro de Cabezudo, pues por favor déjenos un comentario y díganos, ¿no? A lo mejor podemos hacer ahí un poco de gestión con la editorial o algo. Supongo que ya pidiendo varios podríamos hacer ahí algo interesante.
Y eso también Claro. podría ser un nuevo parámetro para este festival, ¿no? Buscarnos un poco así esta idea de traer cosas que acá pues es difícil y que para mí me parece súper interesante que estemos conscientes de lo que está sucediendo, ¿no? Si lo pudieron hacer los infrarrealistas y ahora hacer en los 70, que no había WhatsApp ni había Facebook, yo no sé Que por no qué no había lo nada. podemos hacer ahora, ¿no? O sea, eso me parece Sería excelente, sería contradictorio, ¿no? bacán. Sí, claro, porque antes con menos recursos se hacía, ¿no? Entonces nada, si hay el interés, creo que sí se puede hacer. Sin embargo, para gente de Lima o de Perú que esté de repente interesada, a través de la página de Alastor, ya sea por Facebook o por Instagram, o también en mi Facebook o en mi Instagram, por cualquiera de los dos. Perfecto, muchísimas gracias. Y para ir cerrando, nada más me gustaría preguntarles ya por último, estamos viviendo una época así donde salimos de una pandemia, tenemos dos guerras en el mundo, si no es que más. Aquí siempre vivimos con una guerra con nosotros mismos y con el crimen organizado, en fin, tenemos como todas estas condiciones que también nos ayudan a escribir, aunque no quisiéramos, o por lo menos yo no quisiera tanto escribir de esos temas, pero tenemos toda esta condición global, ¿no? El cambio climático tan mencionado y tan famoso. Entonces, de repente, ¿qué les gustaría o cuál es su percepción? ¿Dónde les gustaría estar o qué les gustaría estar escribiendo en los próximos 5 o 10 años? Gustavo. Pues yo creo que ya sobrevivimos a una pandemia y por lo menos a mí lo que me salió fue un libro. Y además, como tú sabes y Eduardo también, vivimos en la periferia, entonces es también un diario sobrevivir, es una guerra constante. Entonces, yo creo que seguir escribiendo es parte de lo que nos ayuda también a poder sobrevivir. A veces siento que es como una ventana para mirar hacia otro lado o, o, o mirar hacia lo que de verdad está pasando y darle todavía un mejor contexto para poder entenderlo y escribir es algo que me ayuda por lo menos a mí a asimilar un poco la realidad y también a evadirla paradójicamente. Entonces, yo creo que lo que viene pues es seguir escribiendo y ojalá salgan más libros, pero pues si no, escribir siempre va a ser ese bastón que nos ayude a seguir caminando. Muchas gracias, Gustavo. De verdad, muchas gracias por estar hoy aquí con Gracias. nosotros. Eduardo, Bueno, sí, pues acá en el Perú también se están viviendo unas épocas bien complicadas, bien terribles, de mucho movimiento social, con un gobierno al que nadie quiere, un gobierno que de repente en un principio con otro representante, consolidó la esperanza de muchas personas y terminó aliándose con quienes no queríamos para este gobierno. Eh, y a nivel global, ni qué decir, ¿no? Las cosas están tan terribles que muchas veces da ganas de mirar a otro lado, pero la verdad hay que intentar ser fuertes, hay que organizarnos, hay que no perder la esperanza, pero sobre todo las ganas de luchar, ¿no? De estar ahí, de estar presente siempre, aunque sea, y esto no lo digo de menospreciando, aunque sea con un poema, porque en realidad la gente que lucha, que está ahí, eh, que pone el pecho, que pone el pecho y que ha recibido balas, lastimosamente acá en el Perú, han habido 49 muertos producto del abuso de las fuerzas policiales y del ejército, eh, ellos sí lo han dado todo, ¿no? Entonces nosotros, desde el desasosiego, desde la frustración, desde la esperanza también, tratamos de aportar con algo, ¿no? Y nada, yo como me veo de acá unos años, tratando de organizarme con mis camaradas, tratando de seguir escribiendo el día a día de la clase obrera,
y siguiendo para adelante, ¿no? Siguiendo en rumbo al horizonte, eh, sabiendo que no lo vamos a alcanzar nunca, pero ayudándonos a caminar siempre. Muchas gracias, Gerardo. La verdad es que, pues bueno, ¿qué te decimos? Nosotros estamos lamentablemente muy acostumbrados a la violencia. Hemos vivido también en guerras fuertes, ¿no? Estas condiciones políticas que de repente nos afectan a todos. Y sin embargo, pues siempre tenemos esta esperanza, ¿no? Y esta consideración, sobre todo más de nuestra parte, de este lado de México, que a mí me emociona muchísimo de repente cuando puedo hablar con la gente y explicarle que la poesía no es eso que se hacía hace 2 siglos, ¿no? Sino que hay una poesía presente, una poesía vigente y que habla de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, cuando llegamos a esa yo no sé, no he sabido qué término utilizar, pero yo le llamo un poco de evangelización poética. Me emociona mucho, ¿no? Entonces, de repente, tener este contacto con el mundo exterior, que es otro país, que es otra Latinoamérica, diferente, pero igual, ¿no? En estos paralelismos que tenemos, me emociona también muchísimo, ¿no? Porque me doy cuenta cómo lo habla Gustavo, cómo lo hablas tú, cómo lo escriben, cómo lo estamos escribiendo los tres, ¿no? De cierta forma. Y pues me emociona y sobre todo a mí me gustaría, número uno, que sigamos teniendo esta camaradería, que podamos seguir conectándonos, que estemos juntos, que nos interesemos por el otro y sobre todo, pues, que sigamos conectados, ¿no? Que logremos este rizoma, un término así medio filosófico de Deleuze, pero que hagamos este Claro. rizoma, ¿no? Entre todos, porque al final vivimos las mismas realidades de repente y es impresionante cómo conectamos. Entonces, que pensaríamos que no, ¿no? Que en Chile viven diferente, que en Argentina viven diferente, pero no, todos estamos en las mismas condiciones con diferentes factores, ¿no? Pero ahí andamos y hay una frase bien bonita de Calle 13 que dice, somos un pueblo sin piernas, pero que camina. Sí, pues sí. Pues bueno, muchísimas gracias chicos, de verdad, un gusto, un placer estar aquí y espero vernos, saludarnos en cualquier momento. Muchas gracias y que tengan una Sí, excelente sí, noche. sí. Gracias, Miguel. Gracias, Gustavo. Gracias.